Es por eso que queremos continuar con la serie que estamos tocando en este mes, permaneciendo en la libertad. Y el tema en esta mañana es: permanecemos en la libertad, atesorando la palabra de Dios, obviamente, en nuestras vidas. Para eso quisiera mencionar rápidamente lo que dice en el Salmo 19, 9, 10. Dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. En primer lugar, Dios quiere que entendamos que su palabra tiene un gran valor para cada uno de nosotros. Es más valioso que el oro refinado y es más dulce que la miel. En otras palabras, la Biblia es el mejor tesoro que sacia nuestra alma. Es por eso que Dios quiere que atesoremos su palabra y permanezcamos en libertad. Rápidamente, cuando vemos esa palabra de atesorar, esta palabrita tiene que ver con guardar aquellas cosas que tienen un gran valor para que en el momento indicado podamos usarla. De la misma manera, la palabra de Dios es de gran valor para nuestras vidas, amados hermanos. Y el hecho de atesorarla nos ayudarán a usarla en el momento indicado, en el momento en que la necesitemos, siendo nuestro mismo Dios obrando en cada uno de nosotros. Por esa razón, este mensaje lo he dividido en dos preguntas. La primera pregunta en esta mañana es: ¿por qué debemos hacer de la palabra de Dios un tesoro valioso en nuestras vidas? Y quiero hablar de 4 aspectos rápidamente del por qué debemos hacer de la palabra de Dios un tesoro valioso en nuestra vida. En primer lugar, amados hermanos, la palabra de Dios es irrefutable. Es un tesoro valioso para nuestras vidas porque es irrefutable. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, hermana, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto quiere decir que no es palabra de hombre, sino del mismo Señor, quien usó a hombres y mujeres inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora, esto no puede negarse, esto no puede rebatirse. Es por eso que la misma palabra del Señor nos habla en Primera de Pedro acerca de lo que es lo que hemos dicho en cuanto al primer punto, que es irrefutable. Dice: los profetas, en 1 Pedro 1:10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada de vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Hermanos, aunque muchos la desprecien, aunque muchos la nieguen, aunque muchos la distorsionen, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios fue inspirada por el mismo Señor, usando a hombres y mujeres. Por esa razón es que la palabra de Dios es irrefutable, hermanos. Y esa verdad que tiene la palabra de Dios traerá libertad a nuestras vidas. Por eso es que la Biblia nos dice: y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y la verdad nos hará libre. Pero también el segundo aspecto es que vemos aquí que la palabra de Dios es incorruptible. Por eso debemos hacerla en nuestras vidas como un tesoro muy valioso, ¿no? Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, hermanos. Esto significa que no tiene ninguna mancha. La palabra de Dios no tiene ningún defecto. No existe en ella ninguna corrupción. Es incorruptible. La pregunta sería: ¿por qué? Porque, hermanos, durante mucho tiempo
durante mucho tiempo ha permanecido de pie, aún a pesar de tanta predicación falsa que ha habido en contra de ella y aún usándola de manera incorrecta. Se han dicho tantas cosas de la Biblia, pero aún así sigue de pie, hermanos. Por esa razón es que podemos decir que la palabra de Dios tiene que ser un tesoro valioso en nuestras vidas porque es incorruptible, hermanos. Pero también vemos que la palabra de Dios es indestructible. Primero Pedro 1, el verso 23 y el 25 dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios no es el libro del día ni del mes, hermanos, sino es el libro de todas las edades y de todos los siglos. Amada iglesia, siglo tras siglo han tratado de desaparecer, de quemar la palabra de Dios, pero siempre ha sobrevivido. Muchos hombres durante el tiempo se han opuesto en su contra. Muchos han estado en contra de ella, pero a pesar de todo, permanece la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Y hoy, en pleno siglo actual, la palabra de Dios sigue circulando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es indestructible, hermanos. Pero también vemos que la palabra de Dios es indispensable. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermano, la palabra de Dios trae un mensaje de parte de Dios que es totalmente indispensable. ¿Y cuál es ese mensaje? Es el evangelio de Cristo. ¿Y de dónde tomamos el evangelio? Lo tomamos de la palabra de Dios. El evangelio no necesita reconsiderarse, hermano, necesita volver a enseñarse. Es por eso que la palabra de Dios es indispensable para predicar a los hombres y que ellos puedan conocer la verdad que Dios tiene para con cada uno de ellos, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros hacer de la palabra un tesoro valioso, porque esa palabra de Dios es indispensable para seguir compartiendo del mensaje de Cristo a todo hombre, a toda mujer que todavía no le conoce. Por esa razón, hemos visto estos 4 aspectos de el por qué necesitamos hacer un tesoro valioso en nuestras vidas, la palabra de Dios, ¿no? Justamente por estos puntos que acabamos de tocar, hermanos. Pero la segunda pregunta en esta mañana es, ¿cuáles son las consecuencias de atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles son las consecuencias de atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué efecto causa el atesorar la palabra de Dios en nosotros, hermanos? En primer lugar, el atesorar su palabra nos lleva a seguir siendo perfeccionados en medio de la aflicción. El Salmo 119, 1, 2 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermano, hermana, el salmista aquí nos habla de la perfección de aquel que anda en la ley de Jehová. Recordemos que el salmista escribe este salmo en una situación donde está pasando aflicción, angustia y oprobio, hermanos. Y es en esa situación que él reconoce que el andar en la ley y guardar sus testimonios
traían consuelo en su vida y por ende perfección en su diario vivir. Es por eso que él mismo en el Salmo 119, en el versículo 50, él dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amados hermanos, déjeme decirle que el Señor muchas veces va a permitir situaciones difíciles en nuestras vidas, pero siempre lo hará con un propósito. Y si en medio de esas situaciones guardamos y atesoramos su palabra en nuestras vidas, Él mismo seguirá perfeccionándonos, moldeándonos y enseñándonos más de lo que quiere mostrarnos para cada uno de nosotros. Recordemos la historia de Job. La Biblia dice que él era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Y aun cuando vino la aflicción, usó el tesoro más valioso que había en su corazón, diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Job, en medio de la aflicción, aprendió algo que no sabía. Fue perfeccionado mucho más de lo que ya era, hermanos. Tanto así que dijo al final en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, hermana, Job siguió siendo perfeccionado en medio de la aflicción, no porque era Job, sino porque atesoró y guardó la palabra de Dios, de tal manera que esa palabra trajo consuelo, paz y confianza en su corazón. Aún a pesar de la difícil situación que estaba atravesando, es por eso que la única manera de aceptar y tener esa actitud es cuando tú y yo atesoramos la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo, en uno de los salmos del mismo capítulo: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi tesoro, mi delicia, ya en mi ley, en mi aflicción, hubiera perecido, dice. Hoy en día, muchos de nosotros nos vemos en diferentes situaciones difíciles de aflicción, sobre todo en esta situación y esta coyuntura actual de pandemia que estamos atravesando. Cuando la palabra de Dios es el tesoro más valioso de nuestras vidas, amados hermanos, nosotros entenderemos que en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta situación difícil que estamos pasando, tal vez tú y yo, Dios seguirá perfeccionándonos de tal manera que su nombre sea glorificado en nosotros. Por eso que primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, hermana, el atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas nos lleva a seguir siendo perfeccionados en medio de la aflicción. Pero el segundo punto por el cual debemos tener o debemos saber qué efecto causa el atesorar la palabra de Dios, obviamente es porque nos lleva a seguir siendo atentos y obedientes a sus mandatos. Una de las consecuencias de el atesorar la palabra de Dios que nos lleva a seguir siendo atentos y obedientes a sus mandatos. Salmo 119:6 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Hermano, hermana, el salmista aquí usa la frase
no me avergonzaré. Aquí el salmista nos está hablando de la vergüenza que sigue la transgresión. Escaparé de la vergüenza si atendiese y obedeciere tus mandamientos. El atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas nos lleva a estar atentos y obedecer sus mandatos, amada iglesia. No solo estar atentos a sus promesas que nos habla en su palabra, sino a lo que la Biblia también nos demanda. Ese tesoro que guardamos tiene que hacerse evidencia en nuestras vidas. Es por eso que la Biblia dice que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de su palabra. El atesorar la palabra viene cuando tú la escuchas y la lees, pero el obedecerla es cuando tú la aplicas y la ejecutas en tu vida. Es por eso que necesitamos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, porque ese es el primer paso para evidenciarla en nuestras vidas. No podremos evidenciarla en nuestras vidas si primero no la atesoramos en nuestros corazones. Es por eso que la Biblia nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, cuando el salmista dice, no seré avergonzado, nos está diciendo, en otras palabras, no desobedeceré a tus estatutos, porque no quiero ser avergonzado. Y esto es importante, porque la desobediencia, amados hermanos, trae vergüenza. La vergüenza en ocasiones es el fruto del pecado. Y para eso se nos viene a la mente la historia del rey Saúl. Un hombre que fue alcanzado por la vergüenza a causa de su desobediencia. Cuando vemos en 1 Samuel 15, verso 10, dice, después Samuel recibió palabra del Señor y dijo en el 11, Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. Dios mismo hablando a Samuel acerca del rey Saúl, que había dejado de seguirlo y se arrepentía de haberlo hecho rey porque no me obedece. Obviamente había desobediencia y había por ende vergüenza. Amados hermanos, necesitamos atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque eso nos llevará a estar atentos y a obedecer sus mandatos. Y por ende nos llevará a evidenciarla en nuestro diario vivir. Hoy el mundo quiere ver a Cristo reflejado en las acciones de sus hijos. El mundo quiere ver a hombres y mujeres que prediquen no solo con sus palabras, sus labios, sino con sus hechos, su propio accionar. Y para eso necesitamos ser obedientes a su palabra. Y para ser obedientes necesitamos atesorarla en nuestros corazones. Recuerda que nuestra desobediencia trae vergüenza, no solo para nuestras vidas, sino aún para la iglesia de Cristo. El atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas nos lleva a seguir atendiendo y obedeciendo sus mandatos. Pero también vemos un tercer punto, que el atesorar la palabra de Dios nos lleva a seguir teniendo un corazón íntegro que solo busca agradar a Dios. El Salmo 119, verso 7 y el verso 11 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, hermana, el salmista nos dice que los que son puros de corazón y que aman a Jehová guardarán sus enseñanzas y no pecarán en su contra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estas son las palabras de un corazón que demuestra una lealtad hacia Dios. No hay manera de agradar a Dios y evitar el pecado en nuestras vidas sin atesorar su palabra en lo profundo de nuestras mentes y corazones, hermanos. Es por eso que este Salmo 119, este verso 11, es un verso en el cual debemos meditar todos nosotros, los que deseamos alcanzar el favor de Dios y la santidad divina de parte de nuestro Dios. Este verso es un recordatorio y una motivación, hermanos, constantes a guardar el mejor tesoro, que es la palabra, en el mejor lugar, que es en nuestro corazón, y con el mejor propósito, que es para no pecar ante el mejor ser que es nuestro Dios. El atesorar la palabra de Dios nos llevará a vivir vidas santas que solo agraden a Dios. El salmista es claro aquí. Y la verdad, cuando hablamos de integridad, se nos viene a la mente la historia de José. Cuando dice en Génesis 39, 3, 4, que dice que vio su amo que Jehová estaba con él, vio en José integridad y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esa integridad de José hacía que Jehová pudiera manifestarse en su vida. Y mira lo que dice el verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José, hermanos, mantenía una vida íntegra, de tal manera que cayó en gracia de Potifar, su amo. La integridad, amados hermanos, escúcheme bien, nos llevará a impactar la vida de los demás y de la sociedad. La integridad impacta siempre la vida de los demás y de la sociedad. Necesitamos por eso atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones de tal manera que nos lleve a agradar solo a Dios en nuestras vidas, reflejando integridad en cada uno de nosotros. Aún cuando nos hallemos en tentación, necesitamos también mantenernos en integridad. Y volviendo a José, dice en Génesis 39, 9, cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, le dice él en el verso 9, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Y José repite estas palabras y dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Integridad, hermanos. Integridad. José no solo fue íntegro con su amo, sino aún en medio de la tentación se mantuvo firme agradando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Es por esa razón que la única manera de poder ser íntegros es que tú y yo atesoremos su palabra, ya que ella nos llevará a seguir manteniendo una vida agradando solamente a Dios y por ende impactar la vida de los demás y aún de nuestra sociedad. El Salmo 1, el verso 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando del pecado, de la iniquidad, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche, hermanos, el mejor tesoro
la palabra de Dios, el tesoro más valioso, esa palabra que es más dulce que la miel. En la ley de Jehová está su delicia y medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, integridad impacta a los demás y a nuestra sociedad. El atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas siempre, hermano, hermana, nos llevará a tener un corazón íntegro y vivir en santidad. Pero por último, el atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas nos lleva a seguir andando por el camino, el lugar correcto. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hermano, hermana, el salmista nos muestra cómo la palabra de Dios se da en cada paso de su vida y en los planes futuros también. Cuando él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, está dejando claro que cada paso que él da cada día es iluminado por la palabra de Dios y que en su andar y en las decisiones que toma a futuro, también la palabra debe ser quien le ilumine y le dirija. Debemos tomar nuestras decisiones guiadas por la palabra del Señor, para que al tomar decisiones sean decisiones correctas en nuestras vidas. La pregunta en esta mañana, amado hermano, ¿es la palabra de Dios mi brújula en cada paso que doy cada día? ¿Es la palabra de Dios la guía para mi camino, para mi andar, para mis decisiones y planes? ¿Estoy yo andando en la luz o en la oscuridad? La única manera de poder andar en el camino de luz es atesorando en nuestras vidas la palabra de Dios, porque solo así podremos andar por el camino y el lugar correcto. Lamentablemente, a pesar de que la palabra es luz para nuestro camino, muchos de nosotros tomamos la decisión de tropezar en la oscuridad, tomando malas decisiones y yendo por el camino errado y equivocado. Es por eso que la Biblia es clara cuando el mismo Jesús en Juan 11, 9, 10 dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo, pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. Hermano, la palabra de Dios viene a ser como ese GPS que nos llevará por los lugares correctos donde nos evitará distraernos con cosas que no nos edifican ni son importantes para nuestras vidas. Por esa razón, dejémonos guiar por la palabra en nuestras decisiones y sobre todo, que nos guíe por el lugar donde necesitamos andar. Como dice en el Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dios nos ayude, amada iglesia, a permanecer en la libertad, atesorando su palabra y así poder seguir siendo perfeccionados en medio de la aflicción. Seguir siendo atentos y obedientes a sus mandatos. Seguir teniendo un corazón íntegro que solo busca agradar a Dios, pero también seguir andando por el lugar correcto. Amada iglesia, Dios quiere que hagamos de su palabra el tesoro más valioso en nuestras vidas. Y para eso Dios quiere que la leamos, la meditemos, la proclamemos y la vivamos durante nuestro diario vivir. Así es que Dios nos ayude
amada iglesia, a permanecer en la libertad, permaneciendo, no atesorando su palabra en cada uno de nosotros. Y en esta mañana también quiero dirigirme a ti, querido amigo, que nos estás escuchando. Quiero decirte algo muy importante acerca de lo que lámpara es a mis pies, ¿no? Y lumbrera mi camino, ¿no? Déjame decirte algo. La palabra de Dios es luz para nuestro diario vivir. Y vaya que el mismo Señor Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y en esta mañana, amado amigo, Dios quiere que empieces a caminar en esa luz. Posiblemente has estado viviendo en tinieblas, posiblemente has estado viviendo separado de Dios, posiblemente has estado haciendo tu propia voluntad y viviendo conforme a tus propios pensamientos. Déjame decirte que Dios quiere que vuelvas a la luz. Lo único que tú necesitas hacer en esta mañana es arrepentirte de tus pecados y reconocer que Jesús es el Señor de tu vida. Es por eso que Él vino a este mundo casi más de 2000 años para morir en una cruz. Y no solamente morir, sino resucitar al tercer día. Y a través de esa muerte y resurrección podamos obtener la salvación y ser libres de la condenación eterna. Si tú, querido amigo, en esta mañana quieres rendirle tu vida a Jesús y quieres decirle, Señor, yo quiero caminar por ese lugar donde tú quieres guiarme. Yo quiero una vez más salir de la oscuridad y estar en la luz de Cristo Jesús. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús. Y para eso tienes que reconocer tus pecados delante de Él, pero también aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida. Si tú quieres rendirle tu vida en esta mañana a Jesús, yo quiero invitarte ahí, querido amigo, a que tú puedas repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más tú eres la luz para la oscuridad en la que yo me estoy encontrando, Señor. Por eso en esta mañana yo te pido con todo mi corazón que tú ilumines mi camino. Pero, Señor, en esta mañana reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Pero también, Señor, te confieso con mis propios labios que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida y la rindo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Querido amigo, querida amiga, si tú has repetido esta oración conmigo, ahí donde estás, escríbenos en la caja de comentarios poniendo esta frase, yo hice la oración. Yo hice la oración y rápidamente nos estaremos contactando contigo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Bendiciones.